Yo voy a continuar hablando, he hecho un parate, justo me tocó predicar el día de Pascua y sigamos con Timoteo, hermano. Hoy me toca continuar con 1 de Timoteo, capítulo 5. La prédica la he titulado, ¿sí? ¿Cómo comportarnos, deberes hacia los demás? Pero bueno, vamos a leer, voy a leer y vamos a orar y vamos a dar comienzo, ¿sí? Así que le pido que vayan buscando. Dice la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente por las que en verdad son viudas. Amén. Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que en esta mañana, Señor, me ayudes para predicar tu palabra, Señor, para exponer de manera clara, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que ore en mí, Señor. Yo soy un pecador, soy un siervo inútil, pero espero ser de utilidad en tus manos, Padre Santo. Te doy gracias, Padre. Te pido, Señor, para que también obres en cada uno de los hermanos, Señor, así como en mi vida, para no solamente escuchar con atención y entender, Señor, tu palabra, sino para ponerlo en práctica en toda nuestra vida cristiana, Señor. Amén, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, entonces veníamos hablando, ¿sí? Hasta acá veníamos hablando, ¿sí? Que el apóstol Pablo le decía a Timoteo que debía comportarse, ¿sí? Correctamente, y cómo debería realizar esta tarea encomendada. Él le decía que debemos ser ejemplos de conducta, de palabra, ejemplos de espíritu, ¿sí? De ejemplos de pureza también. Y él le venía hablando, y de esa manera también debemos dirigirnos hacia los demás. Hasta este momento, lo último que Pablo le decía es que debía comportarse correctamente, ¿sí? Y para poder
tener una buena referencia, ¿sí? O reputación ante los demás, pero eso era solamente con la finalidad de poder enseñar y exhortar a las personas, o sea, la tarea que le había encomendado Pablo, ¿sí? Entonces, acá, fíjese que en el versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y acá, si hay en otras traducciones, que también puede decir usted una palabra agresiva que dice, no reprendas con dureza, ¿sí? No castigues. Esto mostraba la intensidad de la que Pablo se refería al hablarle a Timoteo, que no reprenda al anciano, ¿sí? Acá también es importante saber, esta palabra anciano, en todas las cartas de Timoteo y Tito, son utilizadas, ¿sí? De dos formas. En este caso habla de personas de edad avanzada, ¿sí? No está hablando de ministros, de pastores, ¿sí? Sino que está hablando de personas de edad avanzada. Y por eso le dice que él debía exhortarle, ¿sí? Ahí, más adelante, en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. De esta manera Pablo le estaba hablando de la forma en que Pablo no debía, ¿sí? Reprender al anciano, pero sí debía exhortarle. Habíamos visto en una prédica anterior que la palabra exhortar, que viene del griego parakletos, ¿sí? Es un llamamiento a consolación, es tratar de convencer a la persona que deje de transitar por esos caminos o que deje de hacer lo que estaba haciendo para hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Y acá Pablo estaba hablando, ¿sí? A Timoteo de que se dirija hacia los ancianos como si fuesen padres, ¿sí? Hacia los jóvenes como si fuesen hermanos. Entonces lo que le estaba diciendo, que los trata a cada uno como si fuesen de su propia familia de sangre. Nosotros siempre generalmente tenemos un trato diferente hasta nuestra familia porque los vínculos que tenemos son diferentes. Entonces, él estaba diciendo que empieza a tratar a cada una de las personas, ¿sí? Con ese amor de familia. Y hoy por hoy, hermanos, ¿sí? Somos una familia en Cristo. Y a esto es lo que también se refería Pablo. Y hoy que está tan devastada y desprestigiada la familia, ¿no? Que hoy, la verdad que cuando uno escucha de familias o ve familias que tienen al Señor y que por lo tanto el diseño del Señor empieza a actuar en esas familias, es que podemos ver cómo el Señor empieza a cambiar las familias, ¿sí? Y por eso es que lo primero que dice en la palabra, ¿sí? Cuando uno habla de los pequeños, de los chicos, dice, el primer mandamiento con promesa es que honren a su padre y a su madre, ¿sí? Fíjense que el primer mandamiento con promesa de los chicos no es ni siquiera que crean en Cristo, sino que honren a sus padres, a su padre y a su madre, ¿sí? Para que tengan respeto hacia la autoridad, para que empiecen a entender la autoridad, ¿sí? Y lo primero que debemos entender es que hay una autoridad en la familia, y cuando comprenden esto los chicos también comprenden que hay una autoridad en la escuela,
una autoridad en el trabajo, ¿sí? Y también por sobre todos y todas las cosas hay una autoridad sobre el universo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender esa autoridad desde pequeños, ¿sí? Es que podemos respetar la autoridad y aprendemos a hacer su voluntad, aprendemos a obedecer. Y esto es lo que le estaba diciendo, ¿sí? Que justamente que empieza a respetar la autoridad, pero como leíamos recién, esta autoridad no nos da derecho a pisotear o pasar por encima a la familia, a reprenderle, ¿sí? A los ancianos, sino a tratarle con todo amor, a exhortarle, ¿sí? Como si fuesen nuestros padres, con nuestros padres, a los, ¿cómo es? A los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, y a las jóvenes, a las mujeres como hermanas, ¿sí? Con toda pureza, dice, respetándola, no siempre teniendo en cuenta el respeto que debemos tener hacia las personas del sexo opuesto, no insinuando nada. Nuestra forma de hablar tiene que ser bien clara, bien precisa. No podemos hablar ni como pastores, ni entre hermanos con doble sentido. ¿Sí? Debemos guardar la forma, hermano. Es sumamente importante que nos comportemos correctamente y pensemos mucho en lo que vamos a decir, así sea como un chiste. ¿Sí? Entonces, fíjense que también acá a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza, y continúa en el 5.2, y reconoce, si vamos a Levítico 19.32, acá lo que también el Señor da importancia es a los ancianos, ¿no? Ponte de pie, dice la palabra, en la presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Y también en Proverbio 16 dice, las canas son como coronas de gloria que se obtienen para llevar una vida justa, que se obtienen por llevar una vida justa. ¿Sí? Entonces es importante cuando habla de toda pureza también es que tengamos esa pureza en mente, cuerpo y en corazón también. Y después continúa hablando ahí en el versículo 3 y dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Sí? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Acá fíjense que Pablo hace una distinción y advierte a Timoteo y le dice que no todas las que son viudas, ¿sí? Las que de verdad lo son, o sea, aquellas que de verdad, porque en aquel momento la mujer, pongámonos en ese momento, la mujer no trabajaba, ¿sí? en esa época, digamos, en ese contexto, ¿sí? La mujer no trabajaba, ¿sí? Afuera, la mujer trabajaba dentro de su casa, ¿sí? Entonces el sustento era provisto por su esposo. Y en las situaciones en las cuales el esposo moría, ¿sí? Las viudas se quedaban sin sustento. Por eso dice, fíjate, honra a las que verdad lo son, ¿sí? Honra a las viudas que de verdad no tengan hijos, que de verdad no tengan algún familiar que pueda llegar a mantenerlas o sustentarlas, ¿sí? Honrar se refiere a dar sustento, cuidado, respeto, sostener, y en la iglesia primitiva
le daban mucha atención al mantenimiento de las viudas, como lo vimos nosotros, ¿se acuerdan en Hechos 6, cuando hablamos de los diáconos? ¿Sí? Cuando decía que había viudas y que los griegos se quejaban de que prestaban más atención a las viudas de los judíos que a las viudas de los griegos, ¿sí? Y esto es una costumbre que tenían porque en Deuteronomio 10:17 dice la palabra: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande y poderoso, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Así que, hermanos, acá podemos ver cómo el Señor, ¿sí?, tenía presente, tenía en gran estima a las viudas, a los huérfanos, el extranjero, ¿sí? El Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de personas, tenía especial cuidado y atención de las que de verdad eran viudas, ¿sí? Y por eso es que la iglesia primitiva prestaba mucha atención y asistía a aquellas mujeres que eran viudas, ¿sí? En Santiago 1:27 también dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, el Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y fíjense que constantemente todos estamos intentando ayudar a personas en general. En la iglesia hay personas que se acercan pidiendo cosas, ¿sí? Y que realmente hay muchas que necesitan, pero hay algunas que se aprovechan de las buenas intenciones de los hermanos, ¿sí? Entonces, porque muchas veces uno ofrece trabajo y no quieren trabajar. Y por ahí son personas que van dando vueltas de iglesia en iglesia pidiendo ayuda. Y seguramente esto lo pasamos, ¿sí? Y uno siempre quiere ayudar y no sabe si está bien o no está bien. Entonces nos entra la culpa de si ayudamos. Alguien que recién se acerca y que uno no quiere dejar, porque si no dicen que Dios va a creer o que cree que yo respeto o a quien yo sirvo. Entonces colaboramos, ¿no? Pero después nosotros perdemos, ¿sí?, de vista lo más importante. ¿Ustedes se acuerdan en Hechos 1 cuando Pedro y Juan, ¿sí?, a ese mendigo que estaba a la puerta del templo de la Hermosa, que le pidió y les dio limón, y ellos dijeron: yo no tengo nada para dar, pero lo que tengo te doy? Nosotros tenemos que dar el Evangelio, hermanos. Hay mucha gente que solamente quiere recibir dinero, quiere recibir una ayuda, pero no quiere recibir lo más importante. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esto es lo que está haciendo Pablo cuando está guiando a Timoteo para ayudar a las viudas, para ayudar a las personas que de verdad lo necesitan, que de verdad son, ¿sí?, que de verdad vienen con intención, porque hoy, y bien viene al caso lo que hablaba Luis y también hizo hincapié Alejo, ¿sí? La flor se marchita, ¿sí?, y se cae, hermano. Hacer tesoro en los cielos. Nosotros no nos vamos a llevar nada, ¿sí? No nos vamos a llevar nada. Vamos a ir con lo puesto, ¿sí? Vamos a ir vacíos, ¿sí? Y por eso debemos estar llenos del Señor. Yo no sé si logro ser claro en lo que quiero tratar de transmitir, que es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Y fíjense, ahora vamos a continuar. Y va a ir dejando en claro, porque hasta pone requisitos para ir ayudando a las diferentes personas, ¿sí? Y
En el versículo 4, ¿sí? Acá se supone que está hablando de creyentes, si alguna viuda tiene hijos, porque estos deberían primero aprender a ser piadosos para con sus padres, para con su propia familia, y a recompensar a sus padres todo lo que han recibido, padres, abuelos. ¿Cuánto realmente debemos agradecer lo que hemos recibido? Así sea la vida. ¿Sí? Porque si estamos vivos, hermanos, ¿sí? Tenemos una madre, un padre, y hoy por hoy debemos dar gracias a Dios porque Él nos ha llamado, ¿sí? Y nos ha dado nueva vida, ¿sí? Pero antes de eso tuvo un propósito con nosotros, ¿sí? Así que tenemos que recompensarlo por todo el cuidado que hemos recibido, ¿sí? El cumplimiento de esta responsabilidad es una marca de obediencia piadosa. ¿Y por qué hacerlo? Porque dice la palabra ahí más adelante, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Hay algún motivo que pueda agregar yo? Ninguno. ¿Sí? Así que y acá continúa Pablo y empieza a hablar de ciertos requisitos, ¿sí? Para ayudar a las viudas. Fíjese en el 5, dice, la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones, ¿sí? Como decíamos, la que ha quedado sola, no tiene hijos ni nietos, ¿sí? Son aquellas que verdaderamente esperan en Dios, que ponen, hablábamos al principio, su confianza en Él, ¿sí? Y cómo nos damos cuenta que esta persona, cómo nos damos cuenta que ha puesto su confianza en Él. Y ahí continúa diciendo, es diligente en súplicas y oraciones de noche y de día, ¿sí? Durante todo el día, por ahí, esa persona, ¿sí? Ya hoy que como han viudado dispone de tiempo, ya no tiene las tareas de la casa, no tiene que esperar a su esposo, ¿sí? No tiene que atenderlo. Hay personas que aprovechan ese tiempo, ¿sí? O aprovechaban ese tiempo que tenían para los placeres. Ya vamos a ver más adelante, también habla de eso. Pero aquella que aprovechaba ese tiempo para poner todo ese tiempo que le quedaba ocuparlo con el Señor. Hoy también hablaba el pastor Alejo de que hay cosas, hay un vacío nuestro que solo puede ser llenado con el Señor. ¿Sí? Cuando nosotros disponemos nuestra vida, ¿sí? Y así tengamos esposas, hijos, nietos, trabajo, fama, dinero y todo lo que podamos tener mundanamente, si no lo tenemos al Señor, vamos a estar vacíos. Vamos a ser como la flor de hierba que se seca. Así que podemos ver que aquella que decidía, ¿sí? Dedicar su tiempo al Señor con oraciones de noche y de día, en súplicas, diligentes súplicas, entonces también sabemos que la palabra dice en Romanos 8:28 que para aquellas personas que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien, aquellos a los cuales conforme sus propósitos son llamados, ¿sí? Y podemos decir que hasta la viudez le ayuda bien. Nos pusimos a pensar nunca eso. Que probablemente hay algo que el Señor quiere tratar. ¿Por qué? Porque estas mujeres dependían de su esposo y hoy el Señor quiere que te abraces a Él y dependas de Él. Pero yo también esto pensaba, y es cierto que estamos hablando directamente, la palabra está hablando de las viudas, pero también nos habla cada uno de nosotros. También nos está diciendo que aprovechemos esta oportunidad, ¿sí? Cada situación, cada circunstancia no es casualidad,
Siempre a mí me gusta porque una vez escuché que Dios no tiene plan B. Y cada cosa que pasamos tiene un motivo. Tiene un motivo y el Señor nos lleva, nos conduce como Él quiere. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Él, cuando nosotros hacemos su voluntad, cuando nosotros, hay veces que decimos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué no? Él está en lo alto, Él tiene planes, ¿sí? Dice que todas las cosas ayudan a bien. Y nuestro desafío, hoy hablábamos con el pastor Alejo al principio, es creerle. Es un desafío. Es un desafío creer al Señor. Creer en sus promesas. Cuando así todos nos vemos que las cosas sucedan. Pero Él está, nunca, nunca. Y pensemos constantemente, nunca estamos solos. Y eso es lo que le decía Pablo. ¿Sí? Estas mujeres actúan sabiendo que ya no están solas. Se fue su esposo, se fue su sustento. ¿Sí? Pero habían puesto su confianza en el Señor. Por eso es que oraban diligentemente de noche y de día. ¿Sí? Diligentemente, con atención durante todo el tiempo. Con fuerza, con confianza, hermanos. Con confianza. Así que continúa diciendo, fíjense en Tito capítulo 2, un poquito más adelante, hermano, versículo 3. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes, a las jóvenes a que sean prudentes. Debemos honrar a las viudas, pero ellas también deben estar haciendo su labor. ¿Sí? Ellas también deben estar haciendo su labor. Y hay muchas, no era la situación de aquel momento, pero por ahí también hay, en este caso, las ancianas, ¿sí? Que quedaban viudas, que por ahí decían, yo no tengo, ¿qué puedo aportar yo? ¿Qué puedo aportar yo en la iglesia? No tiene sentido. No tiene sentido permanecer, no hay oportunidad, ni lugar, ni espacio para mí. Pero fíjense que guiando a los jóvenes, a las jóvenes, dando buenos consejos, siendo prudentes, ¿sí? Teniendo por búsqueda la piedad, ¿sí? Pueden cambiar familias con el consejo, ¿sí? Y es lo que la iglesia necesita. Es lo que necesitamos hoy, hermanos. Es lo que necesitamos acá adentro y debemos llevar afuera. ¿Sí? Así que, pero bueno, ahí continúa diciendo en el 6 que la que se entrega a los placeres está muerta. Y ahí mucho ya no hay más que agregar porque ya eran viudas, como dijimos al principio, que ya falleció su esposo y tiraron la casa para la ventana y se olvidaron por completamente, se entregaron a los placeres. Y ahí en el versículo 7 continúa diciendo, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno, el 8, no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sí? Entonces, para aquellos que no, fíjense que aquellos que no honran a su padre y a su madre, para aquellos que el primer mandamiento con promesa no era cumplido, le está diciendo aquellos, ¿sí?, que no proveen a los suyos para los de su casa,
ha negado la fe directamente y es mayor que un incrédulo. ¿Sí? Es peor que un incrédulo. Así que es importante, fíjese que esta es la segunda vez que hace mención de mantener, de que sus propias familias mantengan a las viudas. ¿Sí? Y acá continúa dando requisitos. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. En el 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Sí? Y acá, sea esposa de un solo marido, probablemente de esta manera podían conocer la fidelidad de esta mujer. ¿Sí? Y estaba tratando, Pablo lo que estaba haciendo, tratando de disminuir la lista de las viudas con la finalidad de ayudar a aquellas que de verdad lo eran. Y en el 10, si vemos, dice que tenga testimonio de buenas obras. ¿Cuáles obras? Y ahí continúa y dice, criar hijos, ver realmente cómo los crió. Esta es una de las cosas que Dios ha dado a la mujer y es una de las más valiosas, y que hoy, fíjense, en el mundo vivimos que mucha gente no quiere tener hijos, porque le estropea su carrera, porque no tienen tiempo, porque hay algo primordial puesto por encima, ¿sí? Fíjense. Y hay muchas mujeres que tienen hijos, pero no quieren criarlos. Yo recuerdo hace tiempo, cuando vivía en Córdoba, que una compañera de trabajo decía que ella quería trabajar y trabajar nada más que para poder pagar empleadas que les cuiden a los hijos, o niñeras que cuiden y eduquen a los hijos. Y esto es una forma de que el Señor, ¿sí?, de que estas mujeres puedan tener testimonio de buenas obras, criando hijos. Practicar la hospitalidad, ¿sí?, el servicio, practicar, si lavaron los pies a los santos, servir también en la congregación. Y para esto se probaba el corazón humilde y servicial de las viudas, ¿sí? Si socorrieron afligidos, si han socorrido afligidos, compasión, si tuvieron compasión por los necesitados y han practicado toda buena obra. Fíjese como Pablo estaba contando, no ayuda a todos. No todo el mundo que se dice ser viuda era viuda. Muchas se volvían a juntar, ¿sí? Y esto requiere que las mujeres sean serviciales y no sean perezosas, ¿sí? En el 11 dice, pero viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y acá habíamos visto ya, fíjense que más adelante, porque al final no entendemos, porque dice la mujer joven, la viuda joven, cásese y críe hijos, ¿sí? Pero en aquel momento, como eran los primeros tiempos en la iglesia, había persecución en la iglesia y se estaba matando a la gente. Muchos mataban a los cristianos, ¿sí? Mataban a los padres, y esas viudas quedaban, ¿sí?, jóvenes, que algunas tenían pocos hijos, algunas no tenían hijos siquiera. Entonces, lo que hacían, fíjense en Números, capítulo 30, versículo 9. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. ¿Sí? Entonces las mujeres en ese momento
como no tenían sustento, querían y hacían votos para servir al Señor, ¿sí? O en la iglesia. Pero ¿qué pasa? Después, al poco tiempo, estas mujeres, siendo impulsadas por sus deseos, acá llámese la parte también sexual, ¿sí? También, entonces, deseos sexuales producto de la misma edad y de las ganas de tener una relación marital, estas mujeres eran el blanco perfecto de los falsos maestros, ¿sí? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, ahí nomás, damos vuelta unas páginas, dice: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, ¿sí? Así que esto es lo que llevaba a quebrantar su primera fe, su promesa o juramento que habían hecho, esos votos de servir a la iglesia, ¿sí? Y acá, eso es lo que Pablo estaba hablando, ¿sí? Que incurrir en condenación por faltar, ya habían hecho votos al Señor, y por eso que decía que quieren casarse. Pero él continúa diciendo, dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, ¿sí? Fíjese cómo acá le está diciendo que sí, quería que se case, pero dice que también aprenden a ser ociosas. Y esto hace mención a que cuando estaban casadas, cuando vivían su esposo, no tenían tiempo. No, la mujer casada no estaba ociosa, ¿sí? Para andar en casa, chismosear, entremeterse, o por lo menos no debería tener tiempo la mujer casada, ¿sí? Así que es que Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes, ¿sí? Con las casadas, con las solteras, con las viudas. ¿Y cuál es el propósito que el Señor tiene con cada uno de ustedes? Servirle. El de servirle al Señor. No te conformes, no hay que conformarse con lo que este mundo, con los valores de este mundo, ¿sí? La Biblia tiene valores y eso deberían ser los de las mujeres, ¿sí? Las mujeres de esta congregación casadas, viudas, solteras, las mujeres cristianas, ¿sí? ¿Para qué? Para funcionar correctamente. No importa la edad, lo importante es que te comprometas y que dediques tu tiempo al Señor, y es la única forma en que realmente podemos ser útiles. Y a veces pensamos, ¿no?, que esto es solo para las mujeres, pero esto también es para nosotros. Hoy hablaba, si bien decía que esto está hablando específicamente de las viudas, pero está hablando de creyentes, hermano. La única manera que nosotros podemos ser útiles es en sus manos, ¿sí? Somos como barro en las manos del alfarero. Así que dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y esta es la forma en que una mujer se salva de desperdiciar su vida. Es la forma en que nosotros nos salvamos de desperdiciar nuestra vida. Es en la sociedad, en el mundo, la desperdiciamos solamente sirviendo al Señor en la iglesia, en nuestra casa. Gobernando, dice ahí en el 14, continuando, dice gobernando, que gobiernen su casa. Esto también habla, ¿sí?, del gobierno de su casa. Y también acá se refería a las
amas de casa. ¿Sí? ¿Quién es la que dirige todo en la casa? Yo soy un extraño en mi casa porque la verdad que no sé dónde está casi nada, salvo cosas muy esenciales, pero la que sabe todo es mi esposa. Y lo puedo ver eso, también veía en la casa de mi mamá, nosotros podíamos todo, cualquier cosa, vamos y preguntamos, no preguntábamos a papá, preguntábamos a mamá. Y seguramente varias mujeres se están riendo porque debe ser cierto. Yo escucho por todos lados que parece que las mujeres dicen, parece que vos no tenés papá, ¿no? Cuando vienen y le dicen algo, dicen, che, vos no tenés papá, tu papá está ahí. No, no, es con la mamá, que gobierne su casa, ¿sí? Que sean amas de casa. La iglesia necesita eso. Hogares bien formados por hombres y mujeres que entienden su lugar, que entienden el diseño de Dios, ¿sí? Y que abrazan ese diseño de Dios. La mala actitud de las jóvenes, de las viudas jóvenes, solo va a servir para aquellos que no conocen al Señor, para que hablen mal de la iglesia, ¿sí? De la iglesia de Cristo, blasfemando el nombre de Dios. Y dice, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás, ahí en el versículo 15. Y esta es, si bien esta es una forma que Dios también utiliza, ¿sí? Hoy veíamos que el Señor no tiene plan B, que muchas veces pasa y una mujer queda viuda y le echa la culpa a Dios, ¿sí? Pero también el enemigo utiliza esta forma para atacar, para quitar toda esperanza. Nosotros vamos a ser probados por fuego, dice la palabra. Y a veces el enemigo utiliza estas situaciones, esta viudez, para quitar toda esperanza, ¿sí? Y cambiar el sentido de las personas. Pero debemos ser siervos de Cristo, hermanos, y aferrarnos al Señor, ¿sí? Y seguir y continuar, no importa lo que pase, como hoy decía anteriormente, debemos aferrarnos a sus promesas, debemos confiar en Él. Es difícil, pero debemos confiar porque Él ha prometido y Él no es mentiroso ni deudor de nadie. Y después continúa en el 16, ya finalizando, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haga lo suficiente para las que en verdad son viudas. Y acá fíjense que hoy hablaba solamente de los creyentes, acá también dice algún creyente o alguna creyente tiene viudas, también pone a la mujer para sostener, mantener, cuidar a las viudas, ¿sí? Cuidar a su familia, honrar padre y madre. ¿Con qué fin? De que la iglesia no sea agravada, ¿sí? Para que realmente la iglesia soporte a las que en verdad son viudas. Y este versículo está hablando acá directamente de la administración. En la iglesia debemos ser amorosos, mansos, con sabiduría, pero buenos administradores también. Comenzamos hablando hoy de que no reprenda, sino exhorta, de que debemos honrar, pero debemos aprender a hacerlo con sabiduría. Si eres viuda, espera a Dios, sirva a Dios, y como iglesia debemos actuar con sabiduría y con misericordia. Y también del otro lado, ¿sí? Debemos actuar con sinceridad y por sobre todo buscando al Señor. Amén. Bueno, Padre, te doy gracias, Señor, te doy gracias por esta mañana, Señor, te doy gracias por un día más, Padre Santo. Te doy gracias, Padre, porque permite, Señor, que podamos compartir tu palabra, Señor.
Te doy gracias, Padre, porque estamos aquí, Señor, sin ser perseguidos. Tu gracia nos ha dado esa posibilidad, Padre, de escuchar tu palabra, regocijarnos, gozarnos en ella, Señor. Te pido, Padre, que esto sea no solamente para viudas, Señor, sino también para cristianos, Padre. Debemos ser ejemplos de cristianos, Padre. Ejemplos completos e integrales, Señor, con todo pensamiento, con acciones, con palabras. Oh Padre, sabemos que tú nos ayudas y nos fortaleces en ese camino porque nosotros somos débiles y somos pecadores. Te necesitamos constantemente, necesitamos de tu poder, del poder del Espíritu que obra en cada uno de nosotros. Del poder del Espíritu te pedimos que nos transforme, que nos ayude, que cada día muera más, Señor, nuestra carne y tu Espíritu se vivifique en nosotros, Señor, para que ya no seamos más nosotros, sino que tú te vivifiques en nuestra vida, tú vivas en nuestra vida, tú nos enseñas a vivir, Señor, para ser transformados como en un espejo, Señor, mirando a cara descubierta, cómo tú te vas desarrollando en nuestras vidas, Señor. Como a medida que pasa el tiempo, Señor, sabemos comportarnos, Señor, como siervos, sabemos comportarnos como hijos, como hermanos, como padres, como empleados, como empleadores, Señor, como ministros, Padre, con toda humildad, sencillez, pero no dejando de hablar lo importante, no dejando de exhortar, Padre, entendiendo que esa exhortación, Padre, es un consuelo, es un aliento, Padre, a dejar las cosas que están mal, a cambiar, Padre. Tú nos exhorta cada vez que leemos la palabra, pero también nos consuela y edifica, Padre, y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Padre.